Perdón, estaba hablando y no me había dado cuenta que tenía el micrófono apagado. ¿Sí me escuchan y ven pantalla? ¿Sí? Sí, le escuchamos, licenciada. Licenciada. Perfecto. Vean, pues, este material también se lo mandé al chat que tenemos ahí de Sagrada Escritura. Entonces, son los libros que faltan, digamos, los deuterocanónicos que forman parte, unos de los sapienciales, y está Macabeos, pero Macabeos lo tenemos justamente en la segunda clase, en libros históricos, que también es deuterocanónico por las mismas razones. Ahora, estos libros en las Biblias protestantes no están. Y entonces y muchas veces va a ser una de las preguntas que se hacen, ¿por qué las Biblias son diferentes? Porque tienen unos libros y otros no. Entonces aquí tienen ustedes argumentos de por qué ellos dicen que estos libros no están en su Biblia porque no son inspirados, no pueden ser inspirados. Fíjense que si se fijan ustedes, esta es católica apologética. ¿Saben lo que es la apologética, verdad? ¿Sí saben? Defensa de la fe. Defensa de la fe. Entonces, ¿por qué los protestantes lo rechazan? Nosotros tenemos que conocer las razones, ¿verdad? Y los argumentos que ellos dan y nosotros, pues no quedarnos así como que hay tanto que saben y nosotros no sabemos nada y quedarnos calladitos, ¿verdad? Porque ya no se puede eso. Entonces, el argumento que se va presentando, aquí lo tienen ustedes. Como el tiempo es corto, no nos da tanto tiempo de leerlo todo o de compartirlo todo, pero por eso ya se los pasé a su chat para que ustedes lo vayan viendo después más detenidamente. Pero para ir leyendo y que no sea solo yo, tal vez me ayudan ustedes. Ahí hoy está más grande, creo que sí lo pueden ver, ¿sí? Que Sí. me ayuden. El argumento está presentado por el estudio de la siguiente manera. A ver, vamos pues. Si gusta, inicio, licenciada. Hágame favor. Es dentro de los propios libros donde vemos que carecen de una de las principales fuentes para entender que algo es inspirado por Dios, pues no aparece ninguna de estas frases. Así dice Jehová, vino a mi palabra de Jehová, Vino a mí palabra de Jehová. vino a, habló Jehová a, y por el contrario expresan su inspiración humana, tal y como aparece en Segunda de Macabeos, capítulo 15, versículos del 37 al 38. Y yo termino aquí mi narración. Si está bien escrito, bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, solo eso fue lo que pude hacer. Claramente expresa que es de propia creación, pues no habla para nada de inspiración divina. Y Ok. luego Pero continúa. vea, Minor, vea eso. Solo veamos ese párrafo un poquito. Los protestantes dicen que los libros deuterocanónicos no tienen referencia a Dios directamente, ¿verdad? Y que por eso no hay nada ahí específico donde diga Yahvé lo dijo o vino la palabra de Yahvé, o porque ya saben ustedes, porque ahí dice Jehová, ¿verdad? Eso ya lo vimos, que es un problema de idioma, ¿verdad? Al traducirlo al alemán no existe esa letra Y y el sonido es J. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Ya queda entendido. Entonces, aquí vemos cómo estos movimientos protestantes dicen, no son, porque no tienen en el contenido referencia a Dios y eso pues no le da el valor de que sea inspirado o revelado por Dios. Y peor todavía si hay en el libro de Macabeos este versículo, ¿verdad? Donde la persona dice que si está bien escrita o ordenada. Pero si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las cartas de Pablo dicen cosas parecidas. Si ustedes hacen una analogía, se van a dar cuenta que muchas de las cartas de Pablo no tendrían que estar inspiradas. Y a veces dice Pablo, síganme a mí.
que ellos, y pone, pues, se pone como ejemplo personal. Entonces, bueno, pero vean que eso, pues, ellos así lo proponen, pero luego vean cómo continúa. A ver, Minor, si me hace favor. Luego continúa. Asimismo, en el prólogo del libro eclesiástico, habla el nieto del escritor en estos términos. Los que leen las escrituras tienen el deber no solamente de adquirir ellos mismos muchos conocimientos, sino que deben ser capaces de ayudar, tanto de palabra como por escrito, a quienes no han recibido esta instrucción. Así lo hizo mi abuelo Jesús. En primer lugar, se dedicó de lleno a la lectura de la ley y los profetas, y de los demás libros recibidos de nuestros antepasados, y alcanzó un conocimiento muy grande de ellos. Y luego él mismo se sintió movido a escribir un libro sobre la instrucción y la sabiduría, para que, practicando sus enseñanzas, las personas deseosas de aprender puedan hacer mayores progresos viviendo de acuerdo con la ley. Cadena nacional. Expresa claramente que su abuelo quiso realizar un libro didáctico para ayudar al conocimiento de la ley, pero no expresa para nada algún tipo de revelación, sino que es escrito basándose en el conocimiento adquirido por su experiencia de la primera. Muy bien. A las 7 va a hablar su presidente, por si quieren escucharlo. Bueno, se fijan entonces de que, pero lo mismo pasa con las cartas de Pablo. Yo, Pablo, pues estoy escribiendo esto a la comunidad tal porque quiero dirigir tal cosa. O sea, de alguna manera lo que está interpretado de una manera diferente es que es revelación e inspiración, ¿verdad? Como anulación de todas las capacidades humanas. Y nosotros ya vimos cuando estudiamos eso en el primer trimestre, que la inspiración y la revelación no anulan ninguna capacidad humana, ni cultura, ni idioma, ni costumbres, y por eso hay que tomar en cuenta los contextos, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Pues eso también va en ese videíto que les pasé hoy temprano para que ustedes vayan haciendo toda una reunión como que fuera un rompecabezas, uniendo todo lo que han ido aprendiendo y no dejándolo como olvidado. Entonces dice que lo primero que viene a la mente ante estos argumentos son los siguientes interrogantes fundamentales. ¿Piensa el autor para que el libro sea inspirado, debe afirmar que lo es? O sea, hay que decir, esto me lo inspiró Dios, algo así como Ricardo Arjona. Habló Dios a mi oído y me dijo, escribe. Bueno, en algunos lados dice así, ¿verdad? En algunos textos. Y Arjona dice así, ¿verdad? Pero no porque Arjona dice así, ya entró a la Biblia, ¿o sí? No, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir dándonos cuenta que esa es como que esa manera de afirmar que es inspirado o no, uno lo entiende más bien desde otra perspectiva. ¿Por qué es inspirado y revelado? Pues porque hay ahí una enseñanza que enriquece a toda la comunidad. Piensa el autor que por el hecho de que un libro afirme ser inspirado, entonces lo es, pues algunos lo afirman, pero otros no, ¿verdad? Por ejemplo, los profetas sí dicen claramente que es Yahvé el que está hablando y que no son cosas que a ellos se les está ocurriendo, en el caso de los profetas. Y de alguna manera, por ejemplo, si vemos en el Génesis, pues vemos la elección de Abraham, pero también vemos una serie de procesos de Abraham, de Isaac y de Jacob, que son una serie de actuaciones humanas, 100% humanas, equivocadas, y que de todas maneras están en el texto. Hay incestos, hay mentiras, hay engaños, y bueno, ahí están. ¿Por qué son inspirados? ¿O por qué están ahí? ¿Porque son un ejemplo que nosotros tengamos que seguir? No, lleva todo el hilo conductor de la teología, ¿verdad? Cómo el ser humano lleva un proceso en la conversión, en la conversión
no se da de un día para otro, aunque Abraham haya sido elegido en un momento y haya aceptado tal elección, lleva todo un proceso para ir desaprendiendo lo aprendido y para ir confiándose cada vez más a Dios. Entonces, vamos viendo eso como criterios. Entonces dice aquí, pero va a dar este texto las respuestas. A la primera, ¿piensa el autor que para que un libro sea inspirado debe afirmar que lo es? Si el autor piensa que la respuesta es sí, tiene un problema, porque muy pocos libros de la Biblia afirman ser inspirados y muchos de los libros que los protestantes sí aceptan en su canon no afirman esa inspiración divina. Es lo que les acabo de decir comparándolo con Pablo, ¿verdad? Y de ser cierto, este criterio tendría, siguiendo su línea de pensamiento, que desechar también otros, ¿verdad? Como el de Ruth, que ellos sí lo tienen. Por ejemplo, que aceptan los protestantes, no dice en ningún lugar que sea, que así dijo Yahvé, vino la palabra de Jehová o habló Jehová, no dice, ¿verdad? Sino que es todo un proceso de Ruth para liberar a su pueblo o para quedarse con su pueblo, en fin. Y luego otros ejemplos están en Lucas, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos la han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo, o sea, hay una decisión personal. Después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Entonces aquí vemos que hay una iniciativa humana, ¿verdad? Ahí mismo está escrito. Dice también que hay muchos escritos, esos otros no son deuterocanónicos, son apócrifos, o sea, están ahí, pero no están en el canon, o sea, no se toman como inspirados y revelados. Y entonces luego él va a hacer todo ese proceso, pero el texto no entra en el canon por esta frase, sino que entra en el canon por la forma como va a ir desarrollando la temática, no solo al principio en el ministerio de Jesús, sino luego en la segunda parte con el principio de las comunidades cristianas. Entonces, aquí tienen ustedes que el evangelista Lucas va a investigar diligentemente para narrar. No se ve ahí que esté inspirado, o sea, no se ve el hecho, ¿verdad? De que haya una palabra que diga en ese momento Dios le dijo hazlo, o en este momento te voy a inspirar. Tampoco cuando Pablo escribe las cartas, él no está consciente de que esa carta luego va a entrar en el canon como un corpus paulino. Lo escribe por una necesidad de la comunidad, él está preso, ha dejado a la gente pues a medias de la formación y entonces casi todas las cartas de Pablo está preso Pablo. Entonces, y no está preso, digamos, así como pues en un estado cómodo de prisión, sino pues está engrietado, con todas las situaciones en una mazmorra, eh, en momentos pues que no son para estar él como presumiendo de algo así. Tampoco afirma que vino la palabra de Jehová. En fin, nosotros podemos ir comparando muchas cosas y ver que ese argumento no tiene fundamento, ¿verdad? Lo mismo pasa con el Cogelet, hijo de David, rey de Jerusalén, es el Eclesiastés, ¿verdad? Y no solo de ese libro, sino que podemos ver otros más. ¿Quién sabe si el aliento de la vida de los humanos asciende hacia arriba y si el aliento de la vida de la bestia desciende hacia abajo a la tierra? Veo que no hay para el hombre nada mejor que gozarse en sus obras, pues esa es su paga. Pero ¿quién le guiará a contemplar lo que sucede después de él? Está en Eclesiastés, ¿verdad? Si se lee con atención el libro completo, podrá ver que se repiten muchas expresiones similares. Y entonces, ¿qué es lo que podemos decir de Cogelet?
pues que es palabra de este personaje, que está afirmando que desconoce a Dios y sus hechos, porque entonces está en el canon, o para qué ese libro es inspirado, qué es lo que, de qué se trata. Entonces, aquí luego entran otras afirmaciones. Tenemos el libro también, hay sabiduría en Tobías, no entra entre los libros históricos, sino entre los sapienciales deuterocanónicos. Y también ellos dicen por qué no puede ser inspirado, porque afirma que Dios puede perdonar pecados gracias a la limosna. Ese es un tema de las indulgencias, fíjense, pero es un tema del abuso de las indulgencias. Tobit da limosna, dar limosna salva a la muerte y purifica de los pecados. Fíjense que ese es uno de los temas principales de protesta de Lutero contra la iglesia, ¿verdad? Las indulgencias particulares y plenarias. Aquí el autor descalifica este libro simplemente porque de este se dice que no acepta la doctrina protestante de la denominación y por eso el hecho de que un pasaje mencione que Dios puede otorgar misericordia a quien obra con caridad no es para él aceptable. La pregunta de rigor sería, ¿descalificará también al autor de la carta del apóstol Pedro? Bueno, hay que ver, ahí es lo que les digo, muchas cosas aunque yo les voy a decir que en el Nuevo Testamento también hay deuterocanónicos, ¿verdad? Entonces, parece que sí la descalifica también. Aquí el problema es que bajo la óptica protestante basada solo la fe, o sea, solo la escritura, no hay un entendimiento claro de la doctrina del mérito, la cual es interpretada por ellos de una sola vía, donde los católicos compramos el perdón de los pecados por medio de las obras. Los católicos creemos que la salvación es gracia, pero también es gracia el poder ejercer nuestro libre albedrío para responder afirmativamente a esa llamada gratuita de Dios. ¿Qué está diciendo? Nosotros cuando vemos los textos, ya lo hemos dicho varias veces, tenemos dos elementos principales para ver el texto. Primero, desde Jesús, o sea, porque es el culmen de la revelación, que somos cristianos, seguidores de Cristo, y el otro es desde nuestra propia experiencia de vida. Eso está un poquito en lo que les compartí de Sagrada Escritura en la mañana. O sea, la diferencia que hay entre los distintos libros, nosotros no seguimos a un libro, nosotros seguimos a una persona. Y esa persona nosotros la experimentamos en la vida. Entonces, desde esa perspectiva de experiencia de vida del Señor Jesús, desde ese tema es que nosotros reflexionamos el Antiguo Testamento. No lo reflexionamos y porque vemos que hemos visto en cada uno de los libros sapienciales qué relación tienen con el Nuevo Testamento. Por eso, porque incluso Jesús los utiliza. Y Jesús dice, y ustedes no van a ver nunca que hablen directamente de la persona de Jesús de Nazaret. Sin embargo, en Lucas 24, Jesús dice, las escrituras, toda escritura habla de mí. Entonces es importante entender todo eso, que nosotros vemos desde Jesús, retrospectivamente cada uno, ya sea antropológicamente, eclesiológicamente, nosotros vamos viendo desde el tema de los méritos que Cristo hace para nosotros, o sea, la gracia. Esos son méritos, son dones. Entonces, esos dones son los que se ponen en práctica y no lo tenemos por ningún tipo de medio personal, sino lo tenemos por Cristo. ¿Verdad? Entonces, hay que captar esas dos realidades del cristianismo que interpreta todo el Antiguo Testamento desde Cristo, que somos seguidores de Cristo, no somos judíos. Y luego, desde nuestra experiencia personal,
con Cristo, o sea, desde la vida, desde las circunstancias, porque nosotros no seguimos una idea o un ideal, nosotros seguimos a una persona. Bueno, entonces eso tenemos que darnos cuenta porque eso va aclarando algunos problemas. Entonces, aquí tienen ustedes la óptica del protestante y nosotros tenemos cómo vamos captando los distintos pasajes. Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. En ningún momento nosotros pensamos que, bueno, considero yo pues, que tanto que si perdonamos como si ayudamos, lo hacemos con el sentido de ser retribuidos directamente, sino que es siempre lo que va, el tema que tenemos desde Cristo es el tema soteriológico, o sea, de la salvación. Lo que buscamos es que el otro no desespere en su situación y se salve. Nosotros no esperamos ser retribuidos en este, aunque de alguna manera pedagógicamente se nos enseñó la virtud de la caridad, que si tú das 25 centavos, Dios te va a devolver algo, te va a devolver 30, te va a devolver un poquito lo que hoy enseñan también estas teologías de la prosperidad, ¿verdad? Ese tipo de negocio. Pero yo creo que eso fue superado desde Vaticano II, que fue 1964-67. Y yo creo que la catequesis debe de haber cambiado. ¿O qué dicen ustedes? ¿No ha cambiado todavía la catequesis? ¿O se sigue enseñando de esa manera? No, ya no. Yo espero, porque ya la retribución, ya lo hemos visto en distintos libros, pues que no es así, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tienen ustedes toda esa, luego tenemos otro argumento con el eclesiástico, que también es un deuterocanónico, que no puede ser inspirado porque afirma que Dios aborrece a los malvados. Bueno, eso no solo es el eclesiástico, van a haber muchos salmos. Ya ¿se acuerdan que leímos los imprecatorios? ¿Se acuerdan? Que pedíamos la venganza y todo del que nos ha hecho el mal, ¿se acuerdan? Sí, sí, licencia. Entonces nosotros tenemos que ver ese contexto y es la mentalidad del Antiguo Testamento. O sea, Dios está con los justos, con los buenos y odia a los maldados, los vomita, los aparta de su vida. Pero otra vez vuelvo a decir lo mismo, nosotros hacemos la interpretación desde Jesús. Y Jesús dice, yo no vine a los sanos, vine a los enfermos. ¿Y quiénes somos los enfermos? Pues todos los pecadores, ¿verdad? Todos los limitados. Claro que ahí se especifica en el ministerio de Jesús no solo pecados morales, sino también la enfermedad, la posesión, la marginación, tanta cosa, la pobreza. Pero Jesús está al lado de todo, de toda esa realidad. Entonces, habrían muchos libros y capítulos que estarían pues también sacados si ese fuera el argumento. Aquí tienen ustedes, también ve por ejemplo, en este pasaje, vean ustedes, es un salmo. Sea su mesa delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Está hablando del malo, ¿verdad? Sean oscurecidos sus ojos para ver y a siempre titubear sus lomos. Bueno, acuérdense, esos son los salmos imprecatorios, ¿verdad? Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado y en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste, y cuando del dolor, y cuentan del dolor de los que tú llagaste, por maldad sobre su maldad, y no entren en la justicia. Salmo 69, de la Reina Valera. Fíjese, la Reina Valera es protestante, y tiene ese salmo. Y entonces, bueno, porque ahí se sabe, son esas contradicciones, ¿verdad? Pero nosotros debemos entender claramente, por eso, el tema de los géneros literarios y descubrir a veces que en un salmo
hay varios géneros literarios. En un momento está agradeciendo, en otro momento está suplicando, en otro momento puede estar maldiciendo. En fin. Entonces, todo esto es para que ustedes lo lean y vayan sacando pues su propio criterio, ¿verdad? Y ahora se nos enseña, ¿verdad, licenciada? Que nada de pedir lo malo para los malos, ¿verdad? Sino al contrario, Ay, perdone, Loti, es que había bulla y callé, pero la callé a usted. Bueno, ya, no perdón. tenga pena. No, lo que le decía es que a nosotros nos enseñaron que realmente ahora no hay que pedir así por la maldad para los malos, ¿verdad? O que Dios caiga y no, sino lo que se pide es misericordia para los malos, ¿verdad? En todo caso, no es que caiga todo el furor o que tengan mala suerte o que tengan cosas malas para ellos, ¿verdad? Que les vaya mal, ¿verdad? No, porque el punto es esto, ¿verdad? El tema de la oración y de la intercesión. ¿Sí? Lo que se quiere, lo que Dios quiere, la voluntad de Dios es la salvación de toda la humanidad. Entonces, cuando la encarnación tiene ese sentido, salvar a la humanidad, se llamará Salvador del mundo, le dice el ángel Gabriel a María, ¿verdad? Emanuel, Dios con nosotros, o sea, no está contra los malos, al contrario, viene hacia ellos, ¿verdad? Viene hacia nosotros, pues no es ellos, somos todos nosotros, pues no tal vez con tipos de maldad extremas, pero siempre con esa, como diría Pablo, con esa concupiscencia de nuestra naturaleza humana, que son prácticamente nuestras limitaciones y nuestra condición humana. Luego tenemos el libro de Judith, que también no puede ser inspirado, dice, porque Dios no justifica la mentira y menos la inspira. Y Judith pide a Dios poder engañar. Miren que es interesante estos deuterocanónicos y encontrar las razones que lo hacen y cómo nosotros pues vamos viendo muchas veces en esa lectura cosas que nos confunden y hasta que nos asustan de leerlo y que al final se lea un párrafo que en teología se llama una perícopa y que después diga palabra de Dios y fue una gran matanza y una gran destrucción. Pero imagínense ustedes que, por ejemplo, el mismo Elías, hemos hablado, ¿verdad? Tantas veces, que en el Carmelo ha degollado a más de 400 profetas de Baal. Y entonces, pero claro que después Jezabel lo quiere matar, ¿verdad? Y él tiene que salir huyendo al Carmelo. Pero entonces, ahí mismo, en ese mismo texto, está realmente la corrección de Dios a Elías. No es que Dios esté contento con Elías por lo que está haciendo. Elías se queja porque dice, ¿cómo es posible que soy el único en Israel que adora a Yahvé con todo su corazón y me quieran matar por eso? ¿Cómo es posible? Dice él, ¿verdad? Y entonces Yahvé le dice, es que no eres el único. Hay muchas rodillas que se doblan ante mí, pero tú no lo sabes porque no eres Dios, no lo puedes saber todo. Entonces, en el mismo texto, si uno sigue leyendo, va encontrando el contexto de ese texto y le va dando el sentido. Entonces, aquí tenemos que ver un poco el tema del nacionalismo judío, que bueno, que hasta hoy lo tenemos, vean ustedes las guerras y todo eso que actualmente se han desarrollado, tienen que ver con ese tipo de nacionalismo. Pero vamos a encontrar que Abraham también mintió y eso que Abraham es el gran amigo de Dios. Vamos a encontrar muchas formas, incluso en David, que a Jesús se le va a decir hijo de David. Entonces, no se trata de justificar la acción. Está ahí con un sentido de enseñanza y a veces de una enseñanza negativa, es decir, están actuando de esta manera, pero el producto de ese resultado es la acción de Dios, que es a veces cuando nosotros oímos que Dios escribe en renglones, ¿cómo es que dicen? Dios escribe recto en renglones torcidos, algo así es el dicho, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos viendo y ustedes lo tienen ahí para leer. Luego tenemos a Rahab, ¿verdad? Que también lo tenemos, que es una prostituta que ayuda también a los mensajeros de Josué
Bueno, pues entonces tampoco tendría que estar. Habría muchas cosas que no tendrían que estar en la Biblia, porque si tiene que ser solo lo perfecto y lo bueno, pues entonces habría muchas cosas que no. O acuérdense ustedes de las hijas de Lot, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso? Lo leímos una vez. ¿Se acuerdan? Sí, ajá, de que Ok. ellas durmieron con su papá. Sí. Pues no solo durmieron. Bueno, por decirlo, engañaron a su papá porque no había Eso. hombre donde ellas estaban. Ok. Luego vemos el libro de la sabiduría, otro deuterocanónico que no puede ser inspirado porque según Génesis, Dios crea el mundo de la nada. Y ahí se afirma que lo creó de materia y sin forma. Bueno, se dan cuenta que leen Génesis 1, pero no leen Génesis 2, porque Génesis 1 dice que lo creó de la nada, pero Génesis 2, Dios usa la materia para crearlo, ¿o no? Sí, Hace un hombre de barro para hacer a la mujer, quita una costilla, entonces lo crea de la materia. Fíjense ustedes cómo y ellos tienen unos libros y otros no. ¿Cómo puede ser? Eso es ser fundamentalista. Luego Macabeos, que lo tenemos en la otra, esto me interesa, porque a Macabeos lo tenemos justamente en la otra clase. Y entonces este libro es deuterocanónico. Dentro de la Biblia católica está entre los libros históricos, pero en la Biblia hebrea no está. Y entonces aquí el tema de orar por los muertos. Acuérdense ustedes que el protestante cree, porque cree que si confiesa a Dios con la boca y lo acepta con el corazón, ya está salvo. Entonces no hay purgatorio directo, se van con Dios, directo. No hay misas, ni oraciones, ni nada, ya. Recto, recto. Por eso, generalmente, pues, sus funerales son de alabanza, ¿verdad? Porque están con Dios. Pero yo creo que también lloran un poquito, creo yo, no sé, yo no he ido casi a ninguno de esos, pero seguramente sí, de dolor y de tristeza, digo yo, o no sé. Bueno, pero aquí, segundo Macabeos 12:45, si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, fíjense, aquí no solamente es orar por los muertos, sino que es en vistas sí, de la resurrección, ¿verdad? Que es la sí. recompensa. Su intención era santa y piadosa. Por eso hizo ofrecer este sacrificio por los muertos, para que Dios les perdonara sus pecados. Entonces, el orar no es solamente orar por orar, ¿verdad? Porque es una tradición, sino porque es que creemos en la resurrección. Y entonces aquí entran dos elementos de la doctrina católica, que es una fase intermedia. O sea que cuando nosotros morimos, no nos vamos directamente con Dios. Pasamos un juicio privado personal, pero luego tenemos una espera. Y en esa espera, pues algunos están en el purgatorio y en fin, tenemos, esa forma parte de nuestra fe. Las comunidades purgantes que han entrado, que han muerto con algún problema con relación a Dios, y las triunfantes que llegan directamente a Dios, y las militantes que somos nosotros. Todas las comunidades están en comunión. Entonces, oramos mutuamente. La purgante, pues es la que menos puede orar, ¿verdad? Porque está en un proceso de purificación. Entonces, la militante es la que ruega por la purgante y la triunfante ruega por la militante. Entonces, está en esa actividad de interceder, de intercesión para la salvación, para el retorno al Padre. Entonces aquí luego vemos a Lutero que intenta eliminar todo eso porque a él le parece que no va. Luego el libro de Judith y el de Baruch. Baruch pues es un profeta menor. Judith
pues entra en los sapienciales, pero aquí como deuterocanónico, no pueden ser inspirados porque contienen imprecisiones históricas. Bueno, mira, imprecisiones históricas, imagínense ustedes que las genealogías tienen grandes imprecisiones históricas. Claro. Que no es esa su finalidad, no es un libro de historia, ¿verdad? Y aunque nosotros nos fijemos en la literatura, porque tenemos que entender los géneros literarios, no es un libro de literatura, ni de ciencia, ni de historia. Bueno, nos queda un minuto y les queda este material. Tienen bastante material de lectura para ir terminando nuestro curso. Ustedes califican su trabajo y me lo comparten. ¿Cuál es la nota que se dan a lo que hicieron? A lo Ay, que no. hicieron, sí, por favor. ¿Qué Y entonces lo que vayan dudando de lo anterior, pues lo tienen. Y nos juntamos en 10 minutos otra vez, pero para el otro curso. Si me hace. Licenciada, perdone, Bueno, esta plataforma de Scribit no permite ver todo el documento, ¿verdad? pues yo lo que le pasé, si lo tiene todo, Poco a poco. es aquí llega la conclusión, mire. Ah, ajá. Y ese es el que Bueno, les mandé. Y ese es el que les mandé. sí, Ajá. en este sí se observa todo, pero en el anterior, en el que es de Scribit,